La Revolución Mexicana es uno de los periodos más convulsos y complejos en la historia de México, porque implicó la transformación de la realidad sociopolítica del país a través de un proceso cruento y en veces caótico, cuyos orígenes se hallan en la relación de múltiples factores que fueron formando el ambiente propicio para el estallido de la revolución. Por lo tanto, este video tiene el objetivo de presentar a cada uno de esos factores a fin de comprender el contexto histórico que antecedió al estallido de la revolución. Antes de que estallara la revolución, Porfirio Díaz había gobernado al país durante más de 30 años, tiempo en el que consiguió la estabilidad política e implementó su plan de desarrollo, que convirtió a México en un país en crecimiento económico e industrial, cuyo posicionamiento internacional se hallaba en ascenso. No obstante, las estrategias implementadas por Díaz fueron incapaces de promover un desarrollo generalizado para toda la población, pues mientras una minoría había concentrado mucha riqueza, la gran mayoría de la sociedad se hallaba hundida en la miseria. La clase política y las élites económicas, junto con los terratenientes, hacendados y empresarios extranjeros, fueron los sectores más beneficiados, mientras que los obreros, artesanos, campesinos e indígenas fueron los menos favorecidos. Este contexto de marcada desigualdad fue un primer factor que ocasionó el aumento de inconformidad hacia el régimen, aunque el remate vino cuando durante el ocaso del Porfiriato la economía mexicana comenzó a experimentar una contracción en su desempeño, a causa del estancamiento del modelo económico que había sido implementado por Díaz. Esta crisis impactó en las clases medias, haciendo que ellos también se sumaran a los movimientos de inconformidad contra el régimen. El segundo factor provino del contexto sociopolítico del país, pues ante problemáticas como los bajos salarios y las precarias condiciones laborales en las fábricas, la restricción de las libertades civiles o la prohibición de las organizaciones políticas y sindicales, algunos sectores sociales comenzaron a hacer público su descontento, a través de protestas organizadas como por ejemplo las huelgas de mineros en Cananea en 1906 y de obreros textiles en Río Blanco en 1907. No obstante, estos movimientos fueron duramente reprimidos por el régimen, situación que caló hondo en la sociedad, exacerbando aún más los deseos de obtener un cambio político. También hubo movimientos sociales en el campo, aunque de igual forma fueron reprimidos, esta vez por los cuerpos de policía rural. De aquí surge otro factor, el cual tiene que ver con la censura y el control de la prensa que ejercía el régimen de Díaz, pues aquellos periodistas que cuestionaban el accionar del gobierno eran exiliados o detenidos. Bajo este contexto, los hermanos Flores Magón adquirieron mucha notoriedad, debido a que a través de periódicos como El Hijo del Ahuizote y Regeneración, no solo se dedicaron a hacer periodismo crítico con tintes satíricos, sino que también empezaron a difundir los ideales del anarquismo y las propuestas del Partido Político Liberal Mexicano, que constituyeron a la corriente política llamada magonismo, con la cual se pretendía movilizar a la sociedad para que participasen en la creación de un proyecto político que representara una efectiva alternativa al régimen de Díaz. Otro factor importante fue el surgimiento de clubes liberales bajo el liderazgo de Camilo Arriaga, el cual celebró su primer congreso en 1912 en San Luis Potosí, y del partido antirreeleccionista bajo el liderazgo de Aquiles Cerdán. Dado que Díaz se había valido de la reelección para prolongar su estancia en el poder, algunos de los partidarios del liberalismo político optaron por combatir la figura de la reelección al identificarla como la causa principal de la dictadura de Díaz y para evitar que esta situación se presentase en el futuro. En este contexto, Aquiles Cerdán invitó a Francisco I. Madero, burgués de tendencias liberales que adquirió notoriedad en el norte del país, a afiliarse al partido antirreeleccionista en 1909, y posteriormente este personaje, tras la publicación de su libro
la sucesión presidencial, se convirtió en el líder del movimiento, al ser designado como el candidato presidencial del partido antirreeleccionista bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Hasta aquí todos estos factores habían sido externos a la interacción existente entre las élites gobernantes. Sin embargo, un último factor que influyó en la caída del régimen de Díaz fue la división interna que comenzó a aparecer entre los grupos en el poder. Debido a que Díaz siempre optó por favorecer a los científicos por encima de los militares, los oficiales y la burocracia, los primeros roces aparecieron cuando Díaz le hizo saber al periodista James Krillman que ya no tenía pensado postularse para las elecciones de 1910, ante lo cual Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León y líder del ala militar del porfirismo, emergió como uno de los principales candidatos para relevar a Díaz, rivalizando directamente así con los científicos y posteriormente con el mismísimo Díaz, quien siempre sí optaría por presentarse de nuevo a las elecciones de 1910, por lo que envió a Bernardo Reyes a Europa bajo motivos diplomáticos y militares. Esto desilusionó a los seguidores de este último, cuya facción se conoció como los reyistas, quienes incluso empezaron a mostrar simpatía por los movimientos liberales, y tras reagruparse en el Partido Nacionalista Democrático, optaron por reunirse con los miembros del Partido Antirreeleccionista en la Convención Nacional Independiente en abril de 1910, lo cual supuso el último clavo en el ataúd del porfirismo, pues el movimiento de Madero se consolidó como la principal figura de oposición tras esa reunión. Los factores anteriormente mencionados y los objetivos de los distintos sectores sociales se juntaron con la aparición de caudillos populares como Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes junto con Madero, quien por cierto venía de perder las elecciones de 1910 frente a Díaz bajo sospechas de fraude electoral, se convirtieron en los principales referentes del movimiento revolucionario que buscó cambiar el orden social, político y económico de México, siendo el Plan de San Luis el documento que decretó el estallido formal de la revolución. Hasta aquí lo relacionado con la etapa previa al estallido de la revolución. Gracias por su atención, un saludo y hasta la próxima.